La oración celestial es el título de este mensaje y tiene que ver con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos al cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo, no? Porque cuando hablamos del cielo, uno a veces tiene una imagen de lo que vamos a hacer en el cielo. Quiero que usted vaya recordando. Todo esto tiene que ver con los acontecimientos finales y tiene que ver con la vida espiritual, la vida eterna, que es una vida espiritual, la cual vamos a recibir cuando nos encontremos con el Señor y seamos arrebatados como iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que van a ser arrebatados? Amén. Y los que no sean arrebatados, ya saben lo que les espera, la gran tribulación. Así que, de todas maneras, en algún momento, si permanece fiel, va a llegar al cielo. Lo importante es entender cómo va a ser el cielo, cómo va a ser la vida en el cielo. Vamos a tener una vida en el cielo en la presencia del Señor en las nubes, dice la Biblia, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y allí en el cielo vamos a estar 7 años en esta situación y luego vamos a descender a la tierra. La vida continúa en la tierra se va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde va a gobernar Cristo y donde va a gobernar la iglesia de Cristo también va a estar gobernando, es decir, nosotros estaríamos gobernando en ese plazo de 1000 años, que es lo que se llama el milenio. Así que cuando uno habla del cielo, uno tiene que pensar que van a ser 7 años, que son las bodas del Cordero, con todo un proceso de adoración, mientras Dios va determinando que los juicios de Dios desciendan sobre la tierra en la gran tribulación. La iglesia va a estar en el cielo, junto con todos los que han muerto y que van a ser resucitados para encontrarse con el Señor allí en las nubes. Y luego, cuando descienda el Señor a defender a su pueblo Israel, allí va a descender el Señor y va a descender lo que se llama luego la Nueva Jerusalén, y allí va a descender la iglesia con todos los santos de todos los tiempos, van a descender y vamos a estar en la tierra en lo que se va a llamar el milenio. Bueno, muy bien. En el cielo van a estar las bodas del Cordero. En las bodas va a haber comida, porque el Señor dijo, no probaré de este vino hasta que lo pruebe allí en el siglo venidero. Así que ¿qué va a haber en el cielo? Vino. Es decir, que va a haber gente que va a cocinar. Así que no va a ser todo espiritual y cantar, y va a haber gente que va a trabajar, porque ¿de dónde vamos a cocinar? El Señor va a servir las mesas de la boda del Cordero. Me acordaba cuando me contaba Marquito la boda gitana, cómo es la costumbre, donde los novios tienen que servir las mesas, ¿no? Y parece una cosa que los novios se tienen que levantar y servirle a todos los invitados. No tienen que sentarse a que los sirvan, sino servir. Y bíblicamente Jesús dijo así que Él iba a servirnos las mesas. Así que es muy parecida a la cultura gitana, cómo va a ser en el cielo. En el cielo el Señor Jesucristo va a preparar un lugar para cada uno de nosotros y Él va a ser el que va a servir las mesas, va a servirte. Así cuando tú vas a comer de la mano del Señor Jesucristo, Él va a servir tu mesa. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor. Miramos Apocalipsis capítulo 4. Esto va a ser, apenas llegamos a la presencia del Señor, esto va a pasar en el cielo. Apocalipsis capítulo 4 nos relata esta historia. Después de esto miré y he aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de su trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante, detrás y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero
tenía el rostro de hombres, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Alabado sea el Señor. Hasta aquí nomás. Encontramos acá, para una descripción rápida de lo que leímos, encontramos que hay un trono celestial donde está sentado el Padre Celestial en ese trono. Y en ese trono hay un arco iris, así que si usted ve por allí un arco iris, no quiere decir que sea del LGTB, sino que es del Señor este arco iris, porque el Señor hizo este arco iris. El diablo quería apoderarse del arco iris del Señor, pero del Señor es el arco iris. ¿Amén? Así que en ese trono va a estar esto, un arco iris rodeando este trono. En el trono dice que van a haber 24 ancianos que corresponden a los 12 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel. Y los 12 apóstoles que representan a la iglesia, después de Cristo, a la iglesia de Cristo, los 12 apóstoles representados allí. Los 24 ancianos, en ese caso están representados los creyentes o los santos del Antiguo Testamento y todos los santos del Nuevo Testamento en estos 24 ancianos que van a estar en ese lugar. Los ancianos tienen ropas blancas y coronas en sus cabezas, coronas de oro en sus cabezas. Dice que delante del trono también iban a haber 7 lámparas o 7 llamas de fuego, que son los 7 espíritus del Señor. El Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones, significa esto. Y dice que allí en Isaías capítulo 11 nos habla de esto, Isaías 11 versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. No quiere decir que son 7 espíritus, sino que el Espíritu Santo se manifiesta de 7 maneras allí, para que nosotros podamos comprender cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, está en nosotros. El Espíritu de Cristo es el Espíritu descrito aquí en Isaías capítulo 11, que dice: del tronco, de la raíz de Isaí, está diciendo, hablando de Cristo, se levantará un vástago de sus raíces, que ese es Cristo. La raíz de Isaí es la raíz de David, de la descendencia de David, y va a venir el Mesías, y este es Cristo. Y este es el Espíritu que reposa en Cristo, y el Espíritu que reposa en Cristo es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, miremoslo. Espíritu de Jehová está sobre nosotros. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, el cual se manifiesta de diferentes maneras, dándonos esta característica. Espíritu de sabiduría, nos da Dios sabiduría para poder hablar, sabiduría para poder tomar decisiones. Dios nos da sabiduría para poder mirar la vida, para aprender de la vida. Dios da sabiduría a nuestras vidas. Nos da entendimiento, espíritu de entendimiento. No solo tenemos sabiduría, sino que tenemos entendimiento. Nuestra mente se abre, nuestros ojos se abren para entender las cosas. Así que una persona que tiene la mente cerrada es porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da una mente abierta para entender las cosas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, el ser humano sin la presencia de Dios, su mente está embotada, dice la Biblia, embotada. Por lo cual no puede entender las cosas del Señor, ni tampoco puede discernir las cosas del Señor, porque se han de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Entonces no podemos comprender las cosas espirituales con nuestra mente humana, solo con el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos da entendimiento. Dice también que hay espíritu de consejo, es decir, que el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene adentro? Consejo, es decir, que usted puede dar consejo, porque el consejo viene de Dios, no de sus pensamientos, viene de Dios. Entonces usted tiene espíritu de consejo, puede dar consejo de cómo. Entonces Dios te tiene que dar sabiduría y entendimiento para poder luego dar consejo a la gente, para darle consejo a las personas. ¿Amén? Entonces Dios tiene eso en la vida de sus hijos. Después dice espíritu de poder.
Dios tiene espíritu de poder sobre nosotros, el cual nos permite orar, que veamos milagros, nos permite clamar a Dios por liberación, por sanidad, para Dios bendiga los hogares. El espíritu de poder es la manifestación de Dios manifestándose con el poder sobrenatural en beneficio de la gente. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado. Después dice, espíritu de conocimiento. Dios nos da conocimiento. Por eso dice, grabaré mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Entonces Dios te da conocimiento de saber cómo aplicar la palabra de Dios a la vida, cómo usar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a usar lo que está en tu corazón. Por lo cual, si tú lees la Biblia, Dios va a tener materia prima dentro de tu corazón para poder enseñarte. Si tú no lees la Biblia, no hay materia prima. Es decir, que si vos querés pan, para tener pan, ¿qué tenés que tener primero? Harina. Y si no tenés harina, no hay pan. Entonces hay gente que quiere hablar cosas de Dios y no lee la Biblia. Si no tenés harina, no hay pan. Así que Dios va a sacar de lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón. Entonces, si en tu corazón hay abundancia de Biblia, ¿de qué va a hablar tu boca? De la Biblia, de Dios. Entonces va a haber palabra de consejo porque hay abundancia de Biblia. Si tú no lees la Biblia, no va a haber nada. Va a haber puras emociones. Va a hablar de tus emociones. De lo que leíste, del Facebook, vas a hablar de TikTok, vas a hablar de la televisión, del libro que leíste, de cualquier cosa, pero menos de Dios, porque Dios, para que hable de Dios, tú tienes que tener de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Así que si tú no lees la Biblia, no hay nada. Y está la harina, el saco vacío, y los poquitos granitos de harina que hay poquitito. Entonces, habla de eso solo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De eso, un poquito que sabe nomás, de esa poquita cosa habla el creyente que no lee la Biblia. Bueno, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor, por lo cual va a venir sobre nosotros ese temor del Señor, de temer la presencia del Señor, no es tener miedo el temor del Señor, sino es tener respeto por las cosas del Señor. Es tener en nuestro interior el saber que Dios está. Miren, momentos espirituales donde personajes de la Biblia tuvieron encuentro con Dios. Dijeron, por ejemplo, Jacob dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. ¿Me entiende? Y él tuvo una convicción de pecado porque le produjo temor de Dios. El Espíritu Santo produjo en él temor de Dios. Y el temor de Dios hace que nosotros amemos a Dios, respetemos a Dios, que nosotros honremos a Dios, que nos demos cuenta lo que hay que hacer en ese momento espiritual. En un momento se sacaron el calzado de los pies porque el lugar era santo, entonces hubo temor de Dios. La gente que no tiene temor de Dios puede estar haciendo cualquier cosa delante de Dios, ¿me entiende? Y irreverentemente porque no tiene temor de Dios, no se da cuenta que Dios está presente en ese lugar, no se da cuenta. Jacob dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque todavía sus ojos no habían sido abiertos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, ahí se dio cuenta que Dios estaba allí y él no lo sabía. Dios está acá y algunos no lo saben, porque sus ojos no están abiertos. Pero cuando tus ojos son abiertos, entonces vos sentís la presencia del Señor y te das cuenta que Dios está en ese lugar. Y si Dios está en ese lugar donde está el Espíritu del Señor, fíjese, Isaías tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con el Señor y dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos, dice, no son limpios, mi boca es impura, porque se ve que todavía no había sido tu boca transformada, diría algunas malas palabras o no sé qué diría. La cosa que él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y rápidamente él sintió que era un pecador. Entonces cuando uno tiene un encuentro con el Espíritu Santo se da cuenta que es un pecador, espíritu de temor del Señor. Gloria a Dios. Adelante había un mar de cristal. Allí está en la Biblia el mar de cristal que aparece. Y dice que es semejante al cristal. Y habían 4 seres vivientes que son los serafines que estaban allí, que son los seres que están creados para adorar a Dios. Esos seres solamente están creados para adorar a Dios. Tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren el rostro y con 2 se cubren los pies, y están llenos de ojos por dentro y por fuera. Cuando uno mira estas imágenes o lee estas imágenes parecen como si fueran seres extraterrestres.
pero son serafines, la Biblia los menciona como serafines. No son hermosos porque tienen formas que son distintas a las nuestras, pero sin embargo son seres santos y que están adelante de la presencia del Señor con una misión o una función específica que es adorar al Señor. Ellos adoran al Señor en todo momento. Dice que también están esos 4 seres vivientes, uno es semejante al león, otro semejante a un becerro, otro semejante al rostro de un hombre y otro como un águila volando. Y estos serafines cada vez que volaban, dice que decían santo, 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 porque Dios es 3 veces santo. Entonces sus serafines decían santo, 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 dice el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y apenas decían esta frase, los 24 ancianos, dice que se postraban sobre su rostro y ponían sus coronas a los pies del trono de Dios. Allí se humillaban y ponían sus coronas a los pies del trono de Dios. Y decía, digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este escenario es importante entenderlo porque es un escenario que a nosotros nos ayuda a comprender lo importante que es la alabanza, la adoración al Señor. Algunas personas quieren ir al cielo y no les gusta cantar o no les gusta adorar. Entonces, ¿cómo vas a ir al cielo si no te gusta adorar? Porque en el cielo vas a adorar. Dice, de día y de noche no cesaban. Tan 10 minutos ya se cansan de adorar. De día y de noche y no cesaban. A algunos les cuesta doblar las rodillas. Si ya lo hacen pararse, sentarse, ya se enoja. Ay, ya me quiero estar sentado. Y dice que acá los seres decían, santo, santo, y apenas decían santo, 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 todos se postraban al piso, así que vamos a hacer una práctica rapidita, así que póstrese, arrodíllese por favor, arrodíllese. Vamos. Arrodíllese, vamos a practicar, porque si quiere ir al cielo hay que practicar. Y ponga las coronas a la presencia, su corona acá en la presencia del Señor ahí, y póstrese sobre su rostro. A ver si puede, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Diga así, repita esta frase. Santo, santo, santo. Al Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Alabado sea el Señor. Levante sus manos y alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Póngase de pie. Estamos practicando. Queremos ir al cielo, hay que practicar. Alabado sea el Señor. Y al ratito los seres decían de vuelta, decían, santo, santo. Había que mostrarse de vuelta, santo, santo. Y no cesaban de día y de noche. ¿Todavía quiere ir al cielo? Ay, me duele la espalda. Ay, no va a haber enfermedad ya en el cielo. Gloria a Dios. No vamos a tener dolores, ¿no? Así va a ser el cielo. Cuando encuentra eso, tiene que darse cuenta, la presencia del Señor es tan poderosa que lleva al ser humano que ha buscado a Dios, al justo, a postrarse delante del trono de Dios. Eso vamos a hacer en la presencia del Señor. Reconocimiento. Hay 2 cosas que están allí importantes. Primero tenemos que entender, dice, la primera frase dice, después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Capítulo 1 hasta el capítulo 3 está contando la historia de las 7 iglesias de Apocalipsis que representan los tiempos de la iglesia hasta el día del arrebatamiento, hasta la última que es la de la Odisea. Dice, después de estas cosas, después que termine la era de la iglesia, la era de la gracia, después de estas cosas, dice, había una puerta abierta y me dijo, sube acá. Y esto habla justamente del arrebatamiento. Una puerta abierta que se abre, sube acá. Y él subió y dice, y yo estaba en el espíritu. Es decir, que no subió en su cuerpo, subió en el espíritu. Significa que ya es como si estuviera muerto. Porque las cosas espirituales no se pueden ver con cuerpos físicos, se tienen que ver con cuerpos espirituales. La gloria de Dios no la podemos soportar con nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo es pecador. Entonces, moriríamos, pero con el cuerpo glorificado sí podemos estar en la presencia del Señor. Por eso ningún ser humano puede ver a Dios, porque su cuerpo pecaminoso hace que muramos instantáneamente, desapareceríamos. Entonces, por eso tenemos que estar con un cuerpo glorificado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Dice,
Lo segundo, la adoración continua, esos 4 seres vivientes, los serafines que llevaban a los ancianos a postrarse y estar delante del Señor. Las coronas, ¿qué son esas coronas? Las coronas en sus cabezas, ¿no? Todos tenemos corona, y tenemos que lograr alcanzar coronas. La corona de justicia que Dios le dará a los que aman su venida. Dios habla de las coronas que tenemos que alcanzar. Esas coronas que nosotros tenemos que alcanzar son esos logros del servicio, los logros de la evangelización, los logros de servir al Señor, de amar al Señor, de pastorear. Los pastores también tienen una corona de justicia que espera a los pastores, que son fieles, que lleguemos hasta el último momento con fidelidad, haciendo lo que Dios nos manda hacer en esta tierra, enseñando la palabra del Señor. Dios tiene preparada una corona de justicia. Esas coronas es el logro que tú vas a alcanzar en esta tierra sirviendo al Señor. Pero ese logro que tú alcanzas, esa corona, es la que tú tienes que poner a los pies de Dios, porque todo depende de Dios. Entonces, cuando nosotros logramos algo en esta tierra, del servicio, logramos honra o lo que logremos en esta tierra sirviendo al Señor, eso nosotros tenemos que tener la humildad necesaria para ponerlo todo a los pies de Dios. Amén. En este caso, a los pies de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. La Biblia habla allí de gloria, honra y poder y acción de gracias. En una de las frases dice gloria, honra y acción de gracia, y en la otra dice gloria, honra y poder. Lo que nosotros tenemos que darle al Señor, gloria, honra y acción de gracias. La semana pasada se habló de la acción de gracias en esta iglesia, de la importancia de tener acción de gracia en nuestros labios, acción de gracia. Todo creyente tiene que tener acción de gracia. Algunos dicen, ay, me da vergüenza dar gracias al Señor. Acción de gracia tiene que ver con tu actitud de agradecimiento, estar agradecido por las cosas mínimas y las cosas grandes, las cosas pequeñas. Tenemos que tener acción de gracias. Entonces nosotros tenemos que tener una espontaneidad en nuestros labios para tener siempre agradecimiento al Señor. Siempre tenemos que tener agradecimiento por todo lo que nos da, la comida, el levantarte, el acostarte, ¿me entendés? El tener un trabajo, el tener salud, el poder, es decir, todo lo que tenemos, todo lo que respiramos, es decir, del punto más básico de la vida hasta el más grande, tenemos que tener acción de gracia. Amén. A ver, ¿qué acción de gracia hay en esa fila? A ver. Aleluya. Levante la mano y diga gracias, Señor. A ver, ¿qué otra acción de gracia hay en esa fila? A ver. Amén. Acá en esta fila, ¿qué acción de gracia hay? Amén. Gracias. ¿Otra acción de gracia acá? Amén. Gracias. Levanta las manos, levanta las manos. Gracias, Señor. ¿Alguna otra acción de gracia acá? Sí. Gracias, Señor. A ver, acá en esta fila, ¿qué acción de gracia hay? Amén. Gracias, Señor. ¿Hay otra acción de gracia en esta fila? Sí. Amén. Gracias, Señor. ¿Alguna otra acción más?
Acción de gracia. Amén. Allí, ¿quién más tiene ganas? Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acción de gracia. Tiene que estar en forma espontánea en nuestros labios. Él está agradecido al Señor por todo lo que nos da. Honra, gloria y poder y acción de gracia. Tiene que estar en forma constante en nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Rendirnos adelante de su presencia, rendir nuestras coronas, es parte de reconocer que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios está. ¿Me entiende? Porque Dios nos ha dado, porque Dios nos ha fortalecido, porque Dios nos ha levantado. Entonces, todo lo que haya de agradecimiento al Señor es porque Dios ha hecho eso en nosotros. El capítulo 5 tiene otra parte maravillosa que dice el rollo y el cordero en el título del capítulo. Y en ese capítulo justamente habla de que ese trono, toda esa imagen de la adoración celestial, y ahora en el capítulo 5 leo unos versículos, dice, versículo 2 dice, y vio un ángel frente que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro y de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alabado sea el Señor. Allí está nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, la raíz de David, aparece en ese lugar, en ese escenario. Entonces, el único que era digno de desatar esos sellos de ese libro, de tomar el libro, nadie podía tomarlo ni mirarlo. Y ese libro justamente son los juicios de Dios, los juicios justos de Dios, que el Señor toma de la mano del que está, de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y allí cuando Él toma ese libro, todos los ancianos y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron para adorar nuevamente. Y todos tenían arpas en sus manos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Entonces, ¿qué instrumento vamos a tener en nuestras manos? Arpas. Así que vamos a tener que tocar al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar también que allí tenían copas en sus manos y en sus copas estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alabado sea el Señor, amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que orar permanentemente y nuestras oraciones, aunque algunas uno pueda decir no están contestadas, pero no cayeron en saco roto. Tus oraciones quedaron en esas copas de oro o están acumulándose en esas copas de oro. A veces uno pide, Señor, hazme justicia, y nunca se hace justicia. Y parece que no se te hace justicia. Pero esas oraciones suben a la presencia del Señor. Y luego, cuando vengan los juicios, dice que esas copas fueron lanzadas sobre la tierra como juicio por causa de toda la maldad que se hizo sobre los santos. Entonces quizás tu oración no sea contestada hoy y que tú sufras injusticia hoy, pero en un momento Dios va a responder esa oración y te va a hacer justicia y va a vengar tus agravios sobre esta tierra. No cayeron en vano tus oraciones, están allí reservadas en las copas de oro que están en las manos de los santos en ese lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver.
Todos queremos obviamente que Dios nos conteste ya, pero hay oraciones que no se van a contestar ya, que van a contestarse después. Pero Dios está presente y está escuchando tus oraciones en ese lugar. Dios, Jesucristo es el único digno, el trono del Cordero que fue inmolado, dice el texto. El único digno de tomar el libro era el Cordero de Dios, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Dice, porque Él fue inmolado, dice el versículo 9. Dice, digno eres, versículo 9, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, los 7 Espíritus de Dios que se mueven por sobre toda la tierra, dice el texto allí. Y tiene una corona con 7 cuernos, eso significa el poder y la autoridad. Y también nos está mostrando allí que Él es el único digno de ser alabado, de ser adorado, porque es el único digno, porque Él fue inmolado. Inmolado significa preparado para morir por nosotros en la cruz. Él fue inmolado. Dice que, el versículo dice que fue el único inmolado, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Dios nos ha redimido con su sangre preciosa. Y nos ha redimido para que hagamos, ¿qué función? Versículo 10. ¿Cuál es la función que Dios tiene preparada para nosotros en la eternidad? Para que seamos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Sabe que Dios tiene esa función ya en este tiempo para nosotros? Dice, en otro tiempo, dice Pedro, no eras linaje, mas ahora sois linaje, dice. Y dice, ahí menciona que somos reyes y sacerdotes para con Dios. Porque esa es la función que vamos a cumplir y que tenemos que cumplir desde ahora hasta la eternidad. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que vamos a estar reinando juntamente con Él en el milenio, está refiriéndose a eso. Y cuando reinemos en el milenio, imagínense que Dios le ponga allí a usted. Bueno, vos me vas a reinar sobre esta nación. Toma, te la dejo a tu cargo. Y vos vas a tener que cumplir, que todos cumplan los mandamientos del Señor. Y te queda a cargo tuyo, está. ¿Se siente con capacidad? Porque se tiene que tener capacidad, ¿o no? Entonces, llénese del Espíritu del Señor, porque la única forma de hacer esta función es con el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de temor de Dios. La única forma de poder gobernar y reinar con autoridad y con equidad, como el Señor quiere que se reine. Alabado sea el Señor. Entonces, por lo cual, en el cielo va a haber una adoración permanente. Permanente. Los hijos de Dios tenemos que aprender a adorarlo, aprender a glorificar al Señor, aprender a pasar momentos con el Señor, momentos profundos con el Señor. Amén. Algunos son más hábiles para adorar y otros son más hábiles para servir. ¿Me entiende? Pero el Señor, cuando estemos en el cielo, todos tenemos que adorar. Y tenemos que aprender a adorar al Señor. Aprendamos a pasar esos momentos con el Señor, esos momentos espirituales. Dice que van a levantar, el capítulo 5 dice, un cántico nuevo. Van a cantar al Señor. Y mire qué bonito que es este cántico nuevo. Dice allí, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ese cántico nuevo es un cántico que vamos a levantar en la presencia del Señor, glorificando a Cristo. Es importante mirar nosotros desde este aspecto, porque cuando entremos en la presencia del Señor y estemos allí delante de su trono, esto pasa todo antes de las bodas del Cordero. Luego van a venir las bodas del Cordero. Cuando estamos en su trono, vamos a estar adorando y glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Luego se va a abrir un libro que está en Corintios y se llama el trono Bema, el trono que va a juzgar a la iglesia. Todos compareceremos adelante del tribunal de Cristo y se va a ver un libro que van a estar todas las obras que nosotros hemos hecho para con el Señor. No son obras para salvación, porque ya somos salvos. Dice que algunos se van a salvar así como pasados por fuego.
que significa que toda su obra se va a quemar porque fue una obra hecha en la carne. Están salvos porque conocieron a Cristo, pero no hicieron nada para el Señor. Y lo poco que hicieron lo hicieron para ser visto por las personas. Por eso la obra de tal se quema. ¿Me entiendes? Al pasar por ese trono va a ser como recompensas que el Señor le va a dar a sus hijos. Y así que dice que vamos a dar cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Dice la Biblia, toda palabra ociosa. Cualquier pavada que dijiste vas a rendir cuenta delante del Señor. ¿Qué va a pasar con nuestros pecados en ese día? ¿Van a ser mostrados adelante de todos? Bueno, ese día va a ser un día donde tenemos que rendir cuenta. Y la Biblia dice sí, que todos nuestros pecados son borrados. Y cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de nuestros pecados. Cuando nos perdona, es decir, que si tú has pedido perdón, ¿qué pasa con tu pecado? Queda borrado y Dios nunca más se acuerda de tus pecados, por lo cual en ese trono no van a aparecer nuestros pecados confesados al Señor. ¿Por qué lo aclaro? Porque todo pecado que esté guardado o oculto, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Todo pecado oculto sí va a aparecer en ese trono, adelante de todos, va a decir tal persona hizo tal cosa y va a aparecer delante de todos, lo que esté oculto. Pero todo pecado que está confesado queda borrado y perdonado y Dios nunca más se acuerda de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, ya sea que tengas 1000 coronas o que entres pasado por fuego, mire, lo importante es que entraste. Tal vez tu casa ya no sea tan lujosa, no tenga tantas perlas, pero lo importante es que estás allá. Porque peor es estar en el otro lado. Así que cualquier rinconcito del cielo es más hermoso que cualquier lujo del infierno. Lo importante es entrar en la presencia del Señor. Volvamos a la adoración. ¿Cuán hábil es usted para adorar? ¿Cuán hábil es para sacar cántico nuevo de su alma? ¿Cuán hábil es su corazón para tener intimidad con el Señor, pasar momentos con el Señor? Si algo vamos a hacer en el cielo es adorar, cantarle al Señor, glorificar su nombre. Entonces nosotros tenemos que a practicar acá, practicarlo. Practíquelo en su casa, practíquelo en su hogar, practíquelo mientras maneja, mientras cocina, cántele al Señor, exprese su alabanza, exprese su agradecimiento, su honra, su gloria, su acción de gracias. No es solo que hay que cantar en la iglesia, hermano. A veces cantamos en la iglesia y después no cantamos más porque no nos sabemos las canciones. Entonces, practique cantarle al Señor, adorarlo al Señor. Tenga su culto en su casa. Cuando usted está en su casa tiene que hacer un culto al Señor de adoración, de saque todo, corra la tele, corra los celulares, corra todo y tenga su momento con el Señor. Ese momento especial con el Señor, porque usted tiene que practicar. La única forma de entrar al cielo es practicando. ¿Cómo vas a hacer en el cielo? Alabado sea el Señor, amén. Le incito a practicar, a adorar, a glorificar al Señor, a pasar momentos de adoración, de postrarse delante del trono del Señor, de traer delante de su trono sus coronas y glorificar al Señor, de servirlo con gozo y alegría. Y que ese día, dice, no seamos avergonzados, dice el libro de Pedro, para que en ese día no seamos avergonzados, sino que se nos dé una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren que se les haga una amplia y generosa entrada al reino de los cielos? A ver. Bueno, para eso dice que a nuestra fe hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Está? Primera de Pedro leí. Por lo cual usted tiene que tener todas estas cosas en abundancia en su vida, entonces así se le va a hacer una amplia y generosa entrada al reino del cielo y el Señor lo va a recibir y le va a servir en la mesa. Y no va a haber ni una duda de que usted va a ser salvo, porque usted tiene todas estas cosas en abundancia en su corazón. Alabado sea el Señor. Amén.
Pero si estas cosas no están en vosotros, dice, soy ciego y miserable, dice Pedro. Por lo cual nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar al Señor aquí en la tierra, adorarlo y servirlo aquí con todo nuestro corazón, para que cuando lleguemos a su presencia, ninguno de nosotros sea avergonzado, sino que pueda estar allí en su presencia glorificando al Señor, y el Señor entregándote esas coronas que te has ganado por el servicio que has hecho para los santos y para el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Te invito a levantar tus manos al cielo en una actitud de adoración al Señor, glorificando al Señor con tu boca, con tus manos. Que tu vida rinda culto al Señor. Nuestro culto racional, dice Romanos, el culto donde yo desecho las cosas de la carne y tomo las cosas del Espíritu. Ese culto racional de adoración, de agradecimiento. Eleve con sus manos toda la acción de gracia que usted tiene para el Señor. Con su boca agradézcale por todas las cosas que ha recibido del Señor. Simplemente agradézcale, agradézcale. Agradézcale por lo que le ha dado, por la salud, porque le ha extendido los años de vida, porque le ha dado, le ha dejado ver sus hijos, sus nietos. Agradézcale, agradézcale por su familia, por su esposa, por su esposo, por lo que Dios puso en sus manos para que administre. Agradézcale por la abundancia. Agradézcale, agradézcale. Aprenda a ser un creyente agradecido, la persona sensible a la voz del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos, te honramos, te glorificamos con nuestras voces, con nuestras manos. Elevamos a ti nuestra alabanza. Señor, elevamos nuestros cánticos, nuestro agradecimiento. Señor, agradecemos tu poder que desciende. Llénanos del espíritu de sabiduría, espíritu de consejo. Abre nuestro entendimiento para comprender la vida. Abre nuestro entendimiento para comprender el mundo espiritual, oh Dios. Llénanos de tu presencia, Señor. Llena nuestra alma de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, unge nuestros ojos con colirio. Llena nuestro corazón de acciones de gracia. Aleluya, Padre, aleluya.